Bienvenidos a otra charla más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Federico Gómez, hoy tenemos la oportunidad de hablar con un maestro, el doctor Romo, jefe del Departamento de Nefrología. Y bueno, ya estamos aquí con el maestro Salvador Villalpando. Les gustó mi oficina, entonces pues, lo vamos a seguir haciendo aquí porque nos divertimos mucho más. Y además porque Romo es muy serio y tenemos que sacarle la seriedad. Sí, por eso lo pusimos aquí en medio. Sí, se siente muy acogido en esta oficina acogedora. Exacto. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, Bueno, Oye, rapidísimo para entrar en tema, cada vez se vuelve más frecuente que los niños tengan problemas de crecimiento, de desarrollo, que están chiquitos, talla baja. Y normalmente pues yo se los mando al gastro, ¿no? Porque digo, señora, seguramente es un problema de alimentación y que no está comiendo bien, y ya sabes, con todo esto de la lactación temprana que hablamos el otro día. Y de repente, güey, salen con la cosa de, no, espérese. Es que tiene ATR con TDA acidosis, y acidosis ERG tubular renal. Y eso hace que los niños estén chiquitos. Y hay un gran debate, ¿no?, de si existe o no existe la acidosis tubular renal. Entonces, esa acidosis tubular es realmente un problema más de alimentación, es un problema más genético, porque luego resulta que esto del ATR como que puede aparecer en todos y en ninguno. Entonces, pues sanitario, ¿no? Que si es distal, que si es proximal, que si nomás es de... Aquí hay algunas cosas importantes. Lo primero es que, ciertamente, no todo niño que deja de crecer tiene acidosis tubular, ¿no? Sin duda creo que es uno de los demás diagnósticos que habrá que descartar en algún niño que por alguna razón deje de ganar peso, deje de ganar talla. Pero no es ni siquiera la principal causa, ¿no? Como bien dices, primero hay que descartar las causas más comunes, trastornos alimentarios, que tenga algún problema de mala técnica de alimentación, etcétera. Quizá algunas otras enfermedades, y bueno, si cumple con otros criterios, pues bueno, ir pensando en la acidosis, ¿no? A ver, espérame, entonces, la cuestión es ¿por qué llegan a hacerse exámenes de acidosis tubular renal? Porque esa es la primera, ¿cuándo es dejar de crecer o no dejar de crecer? En esencia, para crecimiento hay dos reglas básicas. Uno, peso sigue talla y talla sigue genética. Y aquí es una de las cosas que creo que fallamos mucho los pediatras en uno, poner a los niños en una gráfica de peso, una gráfica de talla, una gráfica de peso para la talla, y la otra es obtener su talla blanco familiar, que eso no está Leti ahorita, pero eso es así como que, ¿no? Su bandera de los endocrinólogos, de por qué no estimamos su talla blanco familiar, y de acuerdo a eso podemos decir, porque ese es un escenario, ¿no? Uno, que es una talla blanco familiar baja, el chico está siguiendo la talla blanco familiar y el peso está siguiendo a esa talla. Pero la otra es en el que no necesariamente estaba cerca de la talla blanco familiar, era un niño que estaba creciendo en un percentil, en una línea percentilar, y bajó 1, 2 o 3. ¿Cuándo consideramos o cuándo debemos alertarnos para hacer estudios de acidosis tubular renal? Bueno, es bien interesante, o sea, de los criterios de acidosis tubular, primero, la acidosis tubular renal no es una enfermedad nueva. La acidosis tubular renal es una enfermedad que está descrita desde por ahí de 1950. Definitivamente es una enfermedad de la que se ha, yo creo, caído en el abuso en el diagnóstico de la enfermedad. Sí, no, yo me acuerdo en los 90s, o sea, los que veíamos con acidosis tubular renal eran los que tenían a la GIL y cosas nefrológicas de congénitas bien caracterizadas, y así fue como yo en los 90 aprendí de la acidosis tubular renal. Enfermos crónicos con enfermedades renales de base que además tenían este componente de falla de crecimiento por esta situación. Ahora, ¿cuáles son criterios para pensar en acidosis tubular? Criterios sí son definitivamente alteraciones en la ganancia de peso, alteraciones en la ganancia de talla, pero también hay otros criterios, ¿no? Por ejemplo, niños que pueden tener tono muscular bajo, niños que tienden fácilmente a la deshidratación, niños en los cuales puede haber alteraciones en la maduración, en el crecimiento óseo, ¿no? O sea, no nada más es el niño que no gana peso, o no nada más es el niño que no gana talla. O sea, dentro de los tipos de acidosis tubular hay diferentes características clínicas. ¿Pero qué es la acidosis tubular? Bueno, la acidosis tubular... la acidosis nada más se queda en el túbulo. ¿Sabes qué? Muchas mamás, de verdad, y por eso decían que con el reflujo, porque la acidez del estómago le suena a acidosis. Claro. Y entonces que ahora también con tanto fantoche, charlatán hay ahí, que te dan agua para que se te alcalinice tu sangre y se te alcalinice el niño, y que te quelen al niño de la
No, la quelación es algo muy interesante que también nos hace platicar, ¿no? De esto de pásale por los metales pesados. No. Pero lo de la acidosis, ¿no? Tubular renal, que, o sea, al final es Bueno, dentro de las el riñón funciones que está haciendo, ¿no? Dentro de las funciones de los riñones, ¿Qué es lo que está fallando? ahí podemos englobarlas en 5 grandes. La primera y la más importante es que los riñones se encargan en depurar o en limpiar nuestra sangre. La segunda función va muy de la mano, es que son responsables en producir orina y a través de la orina se eliminan los desechos. La tercera es que regulan nuestra presión. La cuarta es que nos ayudan a producir algunas hormonas. Y la quinta es que se encargan de mantener equilibrios. Esos equilibrios, uno lo podemos englobar en equilibrio hidroelectrolítico, y O sea, de agua y minerales. minerales, y el otro entre el medio ácido y el medio alcalino, que es el equilibrio ácido-base. Que el cuerpo tiene que mantener un equilibrio ácido-base que se llama... Pues una homeostasis. Es una homeostasis y que más o menos debe mantenerse entre cuánto y cuánto. Bueno, el pH es entre 7.35 y 7.45. Ese es el pH. Y el riñón está haciendo como de un El buffer donde si se compensa, si se siente que te echas más taquitos en la noche, estás más alcalino, entonces de repente, y lo va regulando. Entonces, la acidosis tubular tiene su origen en un desequilibrio. O sea, pero con equilibrio. este balance no puedes alcalinizar tu sangre por tu deseo de alcalinizar tu sangre. No, los riñones tienen una capacidad de hacerlo solos. No es algo que nosotros les indiquemos, necesito más, necesito menos. Sí. Este equilibrio ácido-base se lleva a cabo en 2 sitios del riñón. Ojo, no se puede alcalinizar. En el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Y de ahí vienen los tipos de acidosis, dependiendo en dónde esté la afectación, ya sea en el túbulo proximal o ya sea en el túbulo distal. Hablaremos entonces de que existe un problema de acidosis tubular renal proximal o un problema de acidosis tubular renal distal. Okay. Ahora, estos chicos, estos niños sanos, normales, porque en general no hay un antecedente específico, ¿no? O sea, se da en niños que se ven sanos, que se ven normales, que venían más o menos bien y de repente se estancan, correcto, dejan de ganar. Incluso los papás dicen, es que come muy bien, doctor. ¿No? Ese es otro dato clínico, la hiporexia es un dato clínico típico. Hiporexia es que dejan de comer. Que dejan de comer. Se les quita el hambre. Se les quita el hambre. Entonces, para sospechar en un niño, como ya lo hemos ido armando aquí, que tiene acidosis tubular, entonces es un niño que no tiene hambre o no come, es un niño que no gana peso, es un niño que no gana talla, es un niño que puede tener tono muscular bajo, es un niño que puede ser o que puede tender a deshidratarse fácilmente ante un episodio de vómito o diarrea. Entonces nosotros tenemos que pensar en ese conjunto cuando queremos descartar la presencia o no de acidosis tubular renal. Oye, Romo, y aquí un punto importante, porque al final de cuentas, cuando hacemos las mediciones de estos niños, su sangre no está ácida. No. O está balanceada porque sus riñones hagan... balanceado. Pero el caso es que están perdiendo elementos de alcalinización a través de la orina, y esa es la razón por la que tienen que gastar más energía en mantener el balance, porque no están ácidos, simplemente están en una tendencia de acidosis que al organismo le cuesta mucho trabajo, mucho recursos, que son calorías, que son grasas, que son un montón de cosas, para mantener el equilibrio, porque no lo podemos tener al niño ahora ácido. Algo que es bien interesante y que, bueno, ya está muy escrito con respecto a eso, es que ante el medio ácido, la hormona del crecimiento no funciona de la manera en la que debe de funcionar. Entonces, es muy importante considerar que este medio ácido tiene que ver con otras repercusiones. Repercusiones, exactamente. Y una es estimular la hormona de crecimiento. ¿La hormona de crecimiento, los receptores o...? La función. La función de la hormona de crecimiento. Exacto. Ahora, también algo bien importante o sea, respecto... quiere decir que están chaparritos, no están creciendo, le mido hormona de crecimiento y está en niveles normales, pero porque no sí, es una en efecto, deficiencia de hormona está creciendo mal con hormona de crecimiento en límites normales. Ahora, también otra cosa que es bien importante es que se ha dicho, bueno, si no es acidosis tubular renal de origen genético, no tiene acidosis tubular. Eso me parece que es importante aclararlo. Hay muchas causas de acidosis tubular. Genética es una, pero también hay causas secundarias. Y no tiene que ser hereditaria. O sea, reconocer que el fenómeno genético no necesariamente es hereditario.
Esto es, la herencia es cuando te lo transmiten tus padres, pero eso no quiere decir que por cuestiones de mutaciones de novo no puedas tener una afectación en el desempeño de algún órgano, en este caso el riñón, y sí tiene un origen genético y no necesariamente lesional. Exacto. Aunque hay otras causas. Y hay otras causas, pueden ser, por ejemplo, en los niños que tienen algún tipo de uropatía, se puede ver ácido tubular. Uropatía, que estamos enfermos de las vías urinarias. Que tengan de alteraciones cualquier riñón. anatómicas de las vías urinarias. Ajá. ¿No? Puede haber causas idiopáticas que se consideran transitorias de la El cirrosis doctor tubular Romo ni el renal. doctor Barragán quiere decir idiopática, quiere decir que no podemos explicarlo. La causa. Exacto. ¿no? Puede ser por Lo uso que él quiso decir. Exacto. Puede ser por uso de por algunos usos de medicamentos. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? en los niños que han recibido quimioterapia y que los quimioterapéuticos al metabolizarse y al eliminarse se eliminan por el riñón y lastiman estas células que se encargan en mantener equilibrios, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una sola causa, hay muchas causas. Por ver a la América. Sí, por ejemplo. ¿No? Esa es una causa muy frecuente. No, entonces, quimioterapia, ¿qué otros fármacos? No, no es cierto. Pues, por ejemplo, el uso de Vamos a poner algunos muy serio. antimicrobianos, algunos Eso. antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cómo cuáles? Pues, O por sea, el uso ejemplo, crónico de ibuprofeno te puede provocar eso, por ejemplo. No, el uso crónico de ibuprofeno lo que puede generar es O de una aspirina. nefritis tubulointersticial, que es otro tipo de Otro tipo, enfermedades, ¿no? No, hablando de acidosis, el uso de aspirina, acidosis salicílico tampoco. No. Algunos alimentos, hay alimentos que favorecen que tú puedas, que yo estoy tomando algo y de repente me hacen el estudio porque, Sí. porque estaba yo comiendo más No. chía o papaya en la mañana, me Exacto. salió acidosis. Oye, No. porque te dicen, tienes que sacar de tu dieta los lácteos porque Tampoco te Son están- malos sí. por las proteínas. No tienen que afectan el proteínas. cerebro. Proteínas y todo nada eso que son... Nada que ver. nada que ver. Entonces, cuando tú te vas a ir a hacer el examen, no tienes que tener una dieta especial ¿No? para Para hacer el examen, ¿no? No, ok. Y para hacer el diagnóstico, ¿Cómo haces el diagnóstico? es muy importante tener un estudio completo. No se puede hacer diagnóstico con un examen general de orina, no se puede hacer diagnóstico con una sola gasometría, sino que hay que evaluar con una gasometría cómo está el equilibrio ácido-base, el nivel de bicarbonato, número 1. Estos son en sangre, ¿eh? No hay nada de que se la hacen en No, saliva, saliva o o en en- pipí. Saliva, ¿no? Segundo, no. Segundo, electrolitos en sangre, porque se tiene que hacer un cálculo que se llama brecha aniónica. Esto nos determina dónde está la alteración. Los en el electrolitos son el equilibrio sodio, el ácido-base. potasio, el calcio, estos y el cloro también. El cloro. Y entonces los tiene que medir Romo. Exacto. Si no, hay que les tomar, están cuenteando. hay que tomar un examen general de orina para ver cómo está el pH urinario. Hay que tomar electrolitos en orina también para hacer este cálculo de la brecha aniónica de sodio, potasio y cloro, para determinar también si hay una alteración a nivel tubular. Y es bien importante, si se puede medir también, por ejemplo, la acidosis tubular renal distal cumple con, o debe tener también, o puede tener la presencia de citrato urinario bajo, calcio urinario alto. Entonces, hay que hacer un estudio completo del estado ácido-base. Hay que medir la función renal y ver que el riñón esté funcionando Romo, bien. citrato y calcio en En orina orina. son de 24 horas, ¿cierto? Puede ser 24 horas, aunque también se pueden medir aislados. O Ok, sea, también las muestras ok. aisladas en niños chiquitos se De pueden acuerdo. utilizar, ¿no? O sea, sí es una... Lo que quiero transmitir con esto es que no te lo pueden decir de a simple vista, ni porque No. tu hijo está chaparrito, y Y- te deben de dar el yo- bicarbonato en yo creo cucharadas, que eso ¿no? es Como exacto. se usa en Y- algún lugar del sur de esta ciudad. Yo creo que también es muy importante que ahí es donde se ha caído en el error, ¿no? Que con un solo No examen de decimos, laboratorio, No, nadie sabe a qué me refiero. que con un examen de laboratorio, con una sola prueba, con nada más ver al niño, le dicen, tiene acidosis tubular. Y yo creo que no está bien, ¿no? O sea, se debe de hacer definitivamente un estudio completo. Inclusive, dentro del abordaje hay que pedir también cómo está una edad de los huesos, hay que ver cómo está un ultrasonido renal y ver que no haya alteraciones anatómicas o de forma de los riñones, que no haya depósitos de calcio en los riñones. Eso también ayuda mucho y es parte del abordaje integral de un niño que tiene Oye, Oye, ¿por qué Romo, aquí tanto? te quiero preguntar una cosa, porque Primero. es de la parte clínica. Es suficiente. Mucha gente Está bien. dice, sí, pues en mi oficina pregunto. de que hay una facies característica, hay una carita de los niños que dices, este puede tener acidosis tubular. Eso es bien importante. Si hay síndromes asociados a acidosis Exacto. tubular, ¿no? Ujú. Son rarísimos. Por ejemplo, el síndrome de Dent es un síndrome asociado a acidosis tubular ¿Qué? y sí tiene una facies característica triangular, tienen talla Y unas baja. orejillas ahí paradillas. Exacto. Pero Pero digo no- que es cara de ratón, pero no todos los que tengan cara de ratón tienen acidosis. Claro, ¿no? A lo mejor Tengo le varios parecen a papá, sobrinos ¿no? cara de ratón, saludos. No, a lo mejor es algo Sí, familiar, ¿no? ¿Cómo te gusta el queso? Y nuevamente, o sea, volvemos al origen, ¿no? O sea, puede haber causas, ahora sí, asociadas a alteraciones genéticas, puede haber causas hacia malformaciones, a uso de algunos medicamentos. Oye, ¿por qué hay tanta? Porque mucha de la gente que nos está viendo es un tema realmente apasionante de discusión.
¿por qué hay tanta discrepancia entre los nefrólogos, Mira, la verdad es que yo- endocrinólogos, gastroenterólogos, de que si existe o no existe? Porque la verdad es que todo el mundo dice, no, pues... O sea, pero entre sí los existe. mismos nefrólogos. Entre los nefrólogos hay hay dos una gran- corrientes. dos ya corrientes parece muy que son- fuertes. Unos son de los Sí, papistas exacto. ortodoxos. Y otros son de los liberales, ¿no? Los liberales Exacto. conservadores. Entonces, Fifís, chairos, ¿Por qué entre esta la discrepancia? nefrología. O sea, ¿por qué No, les- yo- porque al final a mí me dicen, oiga, pues le mandaron bicarbonato. O Mira, citrato. Ahorita yo te hablamos de eso, voy pero- a decir algo. A ver, la medicina es una, no debería haber discrepancias. Para evitar esto, ahí hay una guía. La Secretaría de Salud hace unos 5 años o por ahí nos convocó a los jefes de departamento de los institutos y hospitales de alta especialidad a que hiciéramos una guía. No debía de haber discrepancia. El niño que padece una enfermedad la tiene y el niño que no la tiene no la tiene, y se trata el niño que la necesita y no se trata el niño que no la necesita. Entonces no se trata de decir, pues yo soy de tal corriente, yo digo que ningún niño tiene, y yo soy de tal corriente, yo digo que todos los niños tienen. Yo creo que lo que se tiene que hacer es en pro y a favor de la salud de los niños, hacer un buen abordaje y determinar si el niño padece. Pero ¿cuál es o la no. discrepancia? ¿Cuál es la O discrepancia? sea, ¿En qué esencialmente, radica? entre los nefrólogos, ya, la neta, aquí. Bueno, sí. Podemos cortar esto si Sí. no nos gusta lo que dices. No, yo creo que la discrepancia, yo no puedo contestar por alguien que no está. No, por eso, pero ¿cuál es la discrepancia entre, o sea, porque todos sabemos, todos tenemos... La discrepancia es que si no es algo genético, no lo tienen los niños. Ok. Entonces, a mí me parece que eso es... Y que puedas decir que es un fenómeno nada más madurativo renal. Pues puede ser una causa transitoria. O puede ser una causa Entonces, y si es importante. transitorio o es idiopático, a lo mejor se Pues va se a va a quitar quitar. con o sin. Oye, Bueno, sí. Ok. y la otra es la literatura internacional en nefrología. ¿Qué referencias hace de este tipo de Pues cosas? hay mucho escrito, ¿no? Entonces hay inclusive dentro de la misma guía, perdón que me baje, ¿no? A la guía otra vez, es que ahí hay cuadros en donde están todas las causas de acidosis tubular renal tipo 1, las tipo 2, las tipo 3, las tipo 4, ¿no? Pero en cuanto a la Entonces, etiología, en cuanto a la etiología. Entonces, Ok. no es algo que sea, pues, nefrología al estilo infantil, o nefrología al estilo INP, o nefrología al... No, pues dijimos ahí que no está, íbamos a decir ¿no? marcas. No, Sí, pero- no vamos a tocar a nadie. No, pero aquí la parte importante es que más bien, pues ya los criterios ya están. No es un criterio internacional, es un criterio que siempre ha existido para hacer el diagnóstico de acidosis tubular. Número 1. Número 2, ya hay guía para hacer el diagnóstico o sospechar en un niño que tiene acidosis tubular renal. Y número 3, yo creo que lo más importante y lo que nos debe quedar claros como papás, como médicos, como nefrólogos, es que hay que hacer un abordaje adecuado para todos los niños en los cuales se sospeche, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi hijo me dicen, tiene acidosis tubular, otro me dice que no tiene, y vamos a suponer, sí lo tiene y no le doy tratamiento? Bueno, ¿Qué puede, o sea, cuál es el riesgo de no tratar? Sí. O por el otro lado es, oye, ¿Cuál me es el queda la riesgo? duda y le voy a dar citratos, ¿no? O le voy a dar bicarbonato. O sea, si le doy tratamiento o no doy tratamiento, ¿cuál pueden ser los riesgos? El riesgo de darle a los que no lo necesitan y como tú le dices, el riesgo de no darle a los que sí lo necesitan. a ver, Muy fácil. El tratamiento previene complicaciones, o sea, alteraciones Ajá. en peso y talla. Uno. En los niños que tienen acidosis tubular renal distal, el tratamiento previene la nefrocalcinosis, que es la presencia de calcio en los riñones. O sea, se hacen piedras en el riñón. Se hacen depósitos de calcio en el riñón. Una cosa es la litiasis y otra cosa es la nefrocalcinosis. Ok. Pues no es lo mismo, no es lo mismo que tengas piedras en los riñones, que Sí. formes acúmulos de De calcio. En el riñón. ¿Y eso en qué te afecta? En las túbulos. No, lo que genera Hace que son peses depósitos, no. claro. Lo que hace es que se hacen depósitos de calcio en el tejido renal. ¿Pero eso qué hace? Pero eso qué es lo que En, pasa. en las A la condiciones larga. muy graves, o sea, y cabe decir muy graves y muy raras, sí puede generar alteraciones en la función del riñón. O sea, puede generarte insuficiencia renal. Algún grado de O insuficiencia. sea, eventualmente si todos envejecemos, tenemos nefrocalcinosis de alguna No forma. deberíamos. No No deberíamos. deberíamos. ¿Por qué las tendríamos los que sí las tenemos? A ver, porque ese es otro tema, ¿no? Ok, eso Sí, es otra sí, cosa. sí. Porque Aquí la lo que voy es que- litiasis no te y- salgas No, de pero te voy a tema. decir una cosa porque sí es importante, porque también en el sur de la ciudad, no institución, pero o sea, se les hacen ultrasonidos renales a los niños, aparecen con nefrocalcinosis, sin saber nada de la clínica del niño, les dicen los radiólogos, tu niño tiene acidosis tubular renal. No con un ultrasonido. Porque puede Así ser, te la pongo, por ejemplo, por esto otra no, causa de no, nefrocalcinosis puede ser hipercalciuria. Y Por la ejemplo. hipercalciuria ahí nos vamos, ¿no? Entonces, Sí, eso es pero es otra enfermedad, ¿no? Entonces, No, aquí porque la y acidosis tubular contestando renal- las preguntas. Entonces, primero, evitar complicaciones. Y la segunda es,
¿Qué pasa si trato a un niño que no tiene? Pues la verdad es que, a ver, el exceso de bicarbonato se elimina por el riñón. De acuerdo. ¿No? Entonces, podemos ver, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, ¿no? El uso de bicarbonato genera distensión, genera cólicos, ¿no? O sea, malestar abdominal. Entonces, difícilmente, o más bien, también otra cosa que se ha dicho, no, es que los niños por darles tratamiento generan nefrocalcinosis, todo al contrario. El tratamiento previene que si un niño tiene acidosis tubular, genere nefrocalcinosis. O sea, previene la... Entonces, Saben bien feo, ¿no? sí. Los citratos. Sí, pero aquí la cuestión es- Y les irrita la panza. A ver, ¿no? O sea, también es otra cosa. esta es una pregunta muy numérica. ¿Qué riesgo? Porque lo que estábamos diciendo al principio es que está sobrediagnosticada y mucha gente está dando tratamientos sin tener una justificación. ¿Cuáles son los riesgos a corto, mediano, largo plazo de dar este manejo, este tratamiento, o no hay ningún riesgo? Porque esa es la otra que los he escuchado. Dale su bicarbonato, pues total, lo va a orinar, No va a pasar no le va a nada. pasar nada. Nomás le da chamba al Es que- nefrólogo, ¿no? No, es que otra es que no solo los nefrólogos, hay gente de Hay otras gente. especialidades Claro. que les das cucharada de bicarbonato como si eso le fuera a aliviar algo. Las mamás se sienten en alguna forma más tranquilas, pero a mí me deja muy tranquilo que un gastroenterólogo esté recetando medicamentos o tratamiento, Un tratamiento. dirigido sin estudios, sin ninguna cosa, para ácido tubular renal mal diagnosticada. Sí, nuevamente, el diagnóstico debe ser completo y debe ser integral, ¿no? O sea, quienes ven a los niños inicialmente son los pediatras, son los que sospechan, ¿no? Entonces, pues, un pediatra sospecha, mi niño no come, ¿por qué no come? Porque tiene una mala técnica de alimentación, porque tiene un problema gastrointestinal, ¿no? La segunda es, hago un estudio inicial y si veo que hay alguna alteración, pues lo puedo referir a que lo valore un nefrólogo. Y dependiendo de lo que se encuentra, se decide. Si un niño, pero debe ser un tratamiento específico para cada quien, ¿no? O sea, como dice Salvador, no a todos los niños hay que darles bicarbonato, no a todos los niños hay que darles citratos, cada uno tiene sus efectos adversos. Independientemente si la tienen o no la tienen, pues puede generar un poco de irritación abdominal, puede generar un poco de alcalinidad extra en la orina y eso irritar cuando hacen pipí los niños, ¿no? Entonces, pero eso se evita en el caso en el que el niño pues lo necesita, no va a tener esos síntomas, o no debería tener del todo esos síntomas, ¿no? Ahora, también es bien importante, no nada más hay un tipo de tratamiento, las acidosis tubular renal distales se tratan con citratos, y de las fórmulas de citratos hay dos, que es policitra y bicitra, una tiene potasio y otra no. La que tiene potasio es la que sabe muy intenso, sabe muy fuerte, y a veces es la que genera dolor abdominal porque tiene potasio, y el potasio irrita. Y bicitra no tiene potasio, y eso ayuda a que los niños no padezcan de tantos síntomas. A los proximales, que la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad es que pierden bicarbonato por la orina, a eso sí se les repone con soluciones de bicarbonato, no con cucharadas de bicarbonato de cocina, ¿no? Ni con bicarbonato no sirven de inyectado, cocina, no. Yo pensé que- No, es una fórmula La ya... suya lo había comprado. No, la solución de bicarbonatos también tiene bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio. Entonces, dependiendo de lo que cada niño necesita, es lo que a cada niño se le debe inyectar. No es bueno echarle potasio, bicarbonato hacia la... Potasio. A potasio a nadie. No, aquí está No, mejor. No, o sea, no es bueno echarle bicarbonato de cocina a la papayita. A la papaya, para que los No, niños- en la mañana No, no. no sirve. Pues Ok. vamos cerrando esto nada más. Sí. Vamos a ver si nos queda claro los aprendizajes del día de hoy. 1. Ácido tubular renal no tiene que ser congénita, puede ser adquirida y tener factores de riesgo que nos... No todo nos- niño que no crezca tiene acidosis. No todo niño que no crezca tiene acidosis tubular. Tenemos muchísimas otras causas. Claro. Y número 3, yo creo que es la más importante que nos enseñó Romo hoy, es que no se puede diagnosticar acidosis tubular renal con un examen de orina Ni o con una ver a un gasometría, niño. ni viendo al niño de manera aislada. Se tiene que estudiar de forma integral y a profundidad. Y número 4, el tratamiento para la acidosis tubular renal, como todos los tratamientos desde el acetaminofén más bonito, tiene efectos adversos y si tu niño no lo necesita, es mejor que vayas con un experto para ver si No, lo pero también, necesita o no lo necesita. para mí es muy importante decir, si tu hijo sí lo necesita, Esa es la entonces, y no le das tratamiento, esto sí genera impactos, porque la hormona de crecimiento no solo es para que tu hijo esté más grande o no, porque muchos papás te dicen, bueno, pues ¿qué tiene? No? Pues que está Somos chaparrito, chaparritos, no sí, importa. sí.
pero en realidad tiene un impacto, como tú decías, porque al final del camino el sistema nervioso central, voy a tocar un poco el tema. Sí, no, hablando del elefante. No, pero es muy interesante porque tanto el músculo como el sistema nervioso central sí se está moviendo en un medio diferente. Claro. Y esto genera impactos, y lo hemos estudiado contigo, ¿no? Sobre implicaciones de trastornos por déficit de atención, trastornos de la coordinación motriz, trastornos de aprendizaje y desarrollo de sinapsis dendríticas, porque la hormona de crecimiento no solo te ayuda a que crezca tu cuerpo, sino también que tus neuronas puedan crecer mucho mejor. Entonces sí tiene una afectación más allá de nada más no crecer. Y yo creo que es muy importante acercarte con los especialistas. Y también yo creo que la quinta parte es, no solamente hay un tratamiento, sino que hay que hacer el estudio adecuado de cada niño y hacer una individualización dependiendo del tipo de acceso. Qué bonito, ¿no? Hablas, Romo. Qué bonito, Romo. Entonces, ¿por qué no vienes más seguido? No te traes esa voz, porque sí, parezco Eduardo Barragán. Gracias. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengan, háganos llegar al Facebook de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Amgin CDMX, porque hay unos que nos están haciendo pirateaje. Exacto. Y esperemos que les haya gustado. Vamos a estar contestando todas las preguntas sobre ATR. Y van a salir también los datos de contacto del consultorio del Dr. Romo para que puedan acercarse con él. Él está en el Hospital Español, además de aquí del Hospital Infantil de México, pero pues es una persona muy reconocida, sí, y que sabe mucho de este tema y de todos los que tengan que ver con nefrología. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Esperamos ya nuestra producción detrás de la cámara. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias y esperemos vernos el próximo domingo. Bye.